Hace miles de millones de años, la Tierra era un lienzo virgen, un planeta joven forjado en la furia cósmica y el lento pulso del tiempo geológico. Eones de evolución desplegaron una asombrosa diversidad de vida, desde las primeras células hasta los colosales reptiles que dominaron paisajes primigenios. Pero el tiempo, implacable y transformador, barrió aquellas eras. Gigantes cayeron, continentes se desplazaron y el planeta mismo se enfrió, entrando en un nuevo y dramático acto. Fue en este escenario cambiante, bajo cielos a menudo grises y horizontes delineados por gélidos vientos, donde emergió una nueva fuerza. No eran titanes por su tamaño, ni estaban revestidos de armaduras naturales. Eran, en esencia, vulnerables, diminutos ante la inmensidad de un mundo salvaje. Hablamos de nuestros ancestros, los primeros humanos, a menudo relegados en la imaginación popular a la caricatura simplista del cavernícola. Pero la verdad es infinitamente más compleja, más fascinante y sobre todo mucho más heroica. Retrocedamos en el tiempo, no solo miles, sino cientos de miles de años, hasta la era geológica conocida como el Pleistoceno, un tiempo de contrastes violentos. Épocas glaciales extendían vastas capas de hielo a través de continentes, transformando paisajes antes verdes en desiertos polares. Los niveles del mar descendían dramáticamente, uniendo tierras que hoy están separadas por océanos, abriendo nuevos caminos para la migración y el encuentro. Entre estos periodos gélidos, interglaciales más cálidos permitían que los bosques y las praderas recuperaran terreno, aunque el clima seguía siendo impredecible y a menudo brutal. Este era el mundo de nuestros antepasados, un reino de extremos, de belleza cruda y peligro constante. Olvidemos la imagen del ser torpe y grunón, arrastrando a su pareja por el cabello. La realidad de la vida paleolítica era una saga de ingenio, resistencia y una profunda conexión con el entorno. Los humanos de esta era, incluyendo especies como Homo erectus, Homo heidelbergensis y finalmente nosotros, Homo sapiens, no eran simples bestias. Eran pensadores, innovadores, seres sociales con una capacidad asombrosa para adaptarse y sobrevivir en un mundo que ofrecía pocos lujos y muchísimas amenazas. La pregunta central, la que a menudo se reduce a una curiosidad superficial, es ¿qué hacían realmente los cavernícolas todo el día? La respuesta, desplegada a lo largo de un día, una semana, una vida en el Paleolítico, es una intrincada red de actividades, habilidades y desafíos que definirían lo que significa ser humano. Su existencia no era una búsqueda ociosa de comida, sino una danza constante con la naturaleza, una negociación diaria por la supervivencia. La primera y más fundamental necesidad, como para cualquier organismo, era la energía. En un mundo sin supermercados, sin agricultura sistemática, la obtención de alimentos era una tarea a tiempo completo, variando con las estaciones, el clima y la ubicación geográfica. Este era el corazón de la existencia paleolítica, la caza y la recolección. No eran simplemente actividades, eran un modo de vida, una cosmovisión. La recolección, a menudo subestimada, era el pilar de la dieta. Mujeres, hombres y niños participaban en la búsqueda incansable de bayas, nueces, raíces, tubérculos, hojas comestibles, huevos de aves, larvas de insectos y miel. Esta tarea requería un conocimiento íntimo del entorno. Había que saber qué plantas eran nutritivas y cuáles venenosas, dónde y cuándo encontrar frutos maduros, cómo identificar raíces subterráneas por leves signos en la superficie, cómo acceder a los nidos de abejas sin ser atacado. Era una ciencia botánica y zoológica empírica, transmitida de generación en generación. Imaginen la vista aguda necesaria para detectar un arbusto de bayas rojas en un denso follaje verde, el conocimiento para desenterrar una raíz profunda y fibrosa, o la paciencia para rastrear y recolectar pequeños invertebrados. Esta actividad, aunque menos dramática que la caza, proporcionaba una fuente de alimento fiable y a menudo rica en nutrientes esenciales. Las manos se ensuciaban, las rodillas se desgastaban al agacharse, los ojos escudriñaban cada centímetro del suelo y la vegetación. Era un trabajo constante, silencioso pero vital. Paralelamente a la recolección, o a menudo integrada con ella, estaba la caza. Aquí es donde la imagen del cazador rudo y musculoso cobra cierta fuerza, pero la realidad es más matizada. La caza en el Paleolítico no se trataba solo de fuerza bruta. Era una actividad que exigía inteligencia, paciencia, cooperación y un profundo entendimiento del comportamiento animal. Los objetivos variaban enormemente, desde pequeñas aves y roedores hasta mamíferos de tamaño mediano
como ciervos y jabalíes, e incluso, ocasionalmente, megafauna como mamuts, bisontes gigantes u osos cavernarios. Cazar un animal pequeño podía ser una tarea individual o de un par de personas. Tender trampas rudimentarias, usar lanzas o palos afilados, o simplemente perseguir y acorralar a la presa. Pero la caza mayor era una empresa comunal, una coreografía de coordinación y estrategia que involucraba a varios miembros del grupo. No se trataba de un ataque frontal temerario, sino de un acecho paciente, de leer las huellas en el barro o la nieve, de entender las rutas de migración, de anticipar los movimientos de la manada. Imagina a un pequeño grupo de cazadores, se mueven en silencio, con los sentidos agudizados, el viento en contra para no delatar su olor. Cada pisada es cuidadosa sobre hojas secas o ramas crujientes. Observan el terreno, buscando el rastro fresco de una manada de uros o caballos salvajes. Una vez localizados, comienza la estrategia. ¿Cómo acercarse? ¿Dónde tender una emboscada? Quizás se dividan, algunos flanqueando, otros esperando en un punto de paso conocido. La comunicación era mínima, a menudo a través de gestos sutiles, silbidos o llamadas de aves imitadas. Las herramientas de caza eran rudimentarias pero efectivas. Lanzadas de madera con puntas endurecidas al fuego, o mejor aún, puntas de piedra tallada, sílex, cuarcita u obsidiana, cuidadosamente atadas con tendones o fibras vegetales. Estas puntas eran filosas, capaces de penetrar la piel gruesa y el músculo, pero una lanza era una herramienta de corto alcance. El peligro para el cazador era inmenso. Un animal herido, acorralado, se convertía en una máquina de furia y desesperación. Una embestida de un bisonte, un zarpazo de un oso, una patada de un caballo salvaje podían significar heridas graves o la muerte. La caza mayor a menudo implicaba técnicas que minimizaban el riesgo directo: atraer a la presa hacia un pantano donde quedara atrapada, acorralarla contra un precipicio para hacerla caer o simplemente desgastarla en una persecución prolongada. Estas tácticas requerían una comprensión profunda del terreno y una coordinación impecable. La recompensa de una caza exitosa era enorme: carne rica en proteínas y grasas, pieles para vestimenta y refugio, huesos para herramientas y combustible, tendones para atar. Nada se desperdiciaba. El éxito de una caza podía significar la supervivencia del grupo durante varios días. El fracaso, o peor aún, un cazador herido, ponía en peligro a toda la comunidad. Pero la vida no era solo una búsqueda constante de comida. ¿Dónde vivían? La imagen popular del cavernícola implica, naturalmente, que vivían en cuevas. Y sí, las cuevas y los abrigos rocosos ofrecían refugio natural, protección contra el clima y los depredadores. Muchos de los sitios arqueológicos más ricos se encuentran precisamente en estos lugares. Las cuevas proporcionaban un espacio relativamente seguro y con temperatura estable. En su interior se han encontrado restos de hogares, huesos de animales consumidos, herramientas de piedra e incluso arte rupestre que nos habla de su mundo interior. Sin embargo, la vida paleolítica no estaba confinada a las cuevas. Eran nómadas, siguiendo a las manadas de animales o moviéndose según la disponibilidad estacional de plantas recolectables. Las cuevas eran excelentes como campamentos base temporales, pero muchos otros tipos de refugio eran esenciales. Construían estructuras temporales al aire libre, simples paravientos de ramas y pieles, chozas rudimentarias de madera y vegetación, o refugios más elaborados usando huesos de mamut y pieles en las vastas estepas heladas. Estos campamentos al aire libre nos dejaron menos evidencia arqueológica, pero sabemos que eran comunes. La elección del sitio para un campamento era crucial, cerca de una fuente de agua, con buena visibilidad del entorno para detectar peligros y preferiblemente protegido de los vientos dominantes. La construcción de estos refugios, por simples que fueran, requería habilidad y cooperación. Era una actividad diaria, una necesidad para resguardarse de la lluvia, la nieve, el viento o el sol abrasador. La tecnología paleolítica, lejos de ser primitiva en un sentido despectivo, era ingeniosa y sofisticada para su contexto. La herramienta de piedra era el corazón de esta tecnología. El proceso de fabricar herramientas, conocido como talla lítica, era una habilidad esencial que se aprendía desde la infancia. No se trataba simplemente de golpear una piedra contra otra. Se necesitaba seleccionar la materia prima adecuada, sílex, obsidiana, cuarcita, entender cómo se fracturaba y aplicar golpes precisos con un percutor, otra piedra,
o un trozo de asta para desprender lascas con bordes afilados. Imagina el sonido rítmico del percutor golpeando la roca, el olor a polvo mineral en el aire, la concentración en los ojos del artesano mientras daba forma a un núcleo de piedra. Se fabricaban diferentes tipos de herramientas para diferentes propósitos: bifaces, hachas de mano para cortar madera o carne, raederas para raspar pieles y madera, cuchillos para cortar, perforadores para hacer agujeros en pieles o madera, puntas de lanza y flecha. Cada herramienta era una extensión de la mano, multiplicando la capacidad física y permitiendo tareas imposibles de otra manera. Fabricar y mantener estas herramientas era una actividad constante. Las lascas de desecho cubrían el suelo alrededor de los sitios de habitación. Una punta de lanza podía romperse en el calor de la casa. Una raedera perdía su filo con el uso. La renovación del utillaje era una necesidad diaria, pero las herramientas no se limitaban a la piedra. Trabajaban la madera para hacer lanzas, palos, mangos. Trabajaban el hueso y el asta para fabricar agujas. Sí, agujas para coser pieles, punzones, arpones para pescar, objetos decorativos. El procesamiento de pieles era una tarea laboriosa. Rasparlas para eliminar la grasa y los restos de carne, suavizarlas y quizás tratarlas con algún agente natural para hacerlas más flexibles y duraderas para la vestimenta y la construcción de refugios. Todas estas actividades requerían tiempo, habilidad y esfuerzo colaborativo. Y luego estaba el fuego. Dominar el fuego fue un hito revolucionario en la historia humana. No sabemos exactamente cuándo o cómo se logró por primera vez de manera consistente, pero una vez dominado, transformó radicalmente la vida. El fuego proporcionaba calor, esencial para sobrevivir en climas fríos y durante las noches. Mantenía a raya a los grandes depredadores, creando una zona de seguridad alrededor del campamento. Permitía cocinar alimentos, haciendo que la carne fuera más digestible y segura, y permitiendo el consumo de tubérculos que crudos eran indigestos. La cocción también liberaba más nutrientes. El fuego era el centro social del campamento. Alrededor de la hoguera, el grupo se reunía al final del día. Era el lugar para compartir la comida, para socializar, para transmitir conocimientos. La luz del fuego extendía las horas de actividad más allá de la puesta del sol, permitiendo tiempo para fabricar y reparar herramientas, procesar alimentos o simplemente para la interacción social. Mantener el fuego requería combustible constante. Recolectar leña era otra tarea diaria. Transportar ascuas vivas de un campamento a otro o tener la habilidad de encender un nuevo fuego a partir de chispas, mediante fricción o percusión, eran habilidades vitales. El humo del fuego también podía usarse para ahuyentar insectos o, en algunos casos, como señal. El fuego no era solo una herramienta, era un elemento transformador, un punto focal de la vida y la cultura. La vida social era igualmente compleja. Los humanos paleolíticos vivían en pequeños grupos, probablemente bandas de entre 15 y 30 individuos, formadas por varias familias extendidas. Este tamaño de grupo ofrecía un equilibrio óptimo, lo suficientemente grande para cazar cooperativamente, defenderse de los depredadores y compartir recursos, pero lo suficientemente pequeño para ser móvil y no agotar rápidamente los recursos de un área. Dentro del grupo había una división del trabajo, aunque probablemente más fluida de lo que a menudo se piensa. Si bien la caza mayor solía ser realizada por hombres, las mujeres no solo recolectaban, sino que también podían participar en la caza menor, procesar alimentos, fabricar herramientas, cuidar de los niños y mantener el campamento. Todos contribuían a la supervivencia del grupo. Los ancianos, aunque quizás menos activos físicamente, eran custodios del conocimiento. Dónde encontrar agua en la estación seca, cómo tratar una herida, las rutas de migración de los animales, las historias del grupo. Eran bibliotecas vivientes en un mundo sin escritura. La comunicación era vital. No sabemos cómo sonaban sus lenguas, pero la evidencia arqueológica y antropológica sugiere que tenían lenguajes complejos. La capacidad de planificar una casa, de enseñar a fabricar herramientas, de transmitir historias y conocimientos, todo ello requiere un lenguaje sofisticado. Además del lenguaje hablado, la comunicación no verbal, los gestos, las señales, eran cruciales, especialmente durante la caza. La cohesión social era fundamental. En un mundo peligroso, depender de otros era una cuestión de vida o muerte. Compartir la comida, ayudarse mutuamente en caso de enfermedad o lesión, defenderse juntos de un ataque,
Todo ello fortalecía los lazos del grupo. Había sin duda tensiones y conflictos, pero la necesidad de cooperación para la supervivencia diaria imponía una fuerte presión para resolverlos. Las relaciones se basaban en el parentesco, la amistad y la interdependencia mutua. A pesar de toda esta actividad y organización, la vida paleolítica era inherentemente precaria. El peligro acechaba constantemente. Depredadores como leones de las cavernas, hienas, osos y grandes felinos eran una amenaza real, especialmente de noche o cuando se aventuraban lejos del grupo. El clima podía cambiar drásticamente, con tormentas repentinas, nevadas intensas o sequías prolongadas que afectaban la disponibilidad de recursos. Las enfermedades y las lesiones, en un mundo sin medicina avanzada, a menudo resultaban fatales. Una simple infección, una fractura o una herida de caza podían ser sentencias de muerte. La mortalidad infantil era alta y la esperanza de vida promedio, aunque difícil de calcular con precisión, era significativamente menor que la actual. En medio de esta lucha por la existencia, había espacio para algo más allá de la mera supervivencia. ¿Qué pasaba con la mente, el espíritu? Aquí es donde entramos en el terreno de las actividades que trascienden lo puramente utilitario y nos hablan de la emergencia de una conciencia más profunda, de una necesidad de expresión, de significado. La creación de arte es uno de los testimonios más poderosos de esta dimensión. Las pinturas rupestres encontradas en cuevas de todo el mundo, desde Europa hasta África y Australia, no eran meros garabatos, eran representaciones sofisticadas de animales, escenas de caza, figuras humanas e incluso símbolos abstractos. Estas obras requerían habilidad, pigmentos, obtenidos de minerales y grasas animales, y una fuente de luz dentro de las profundidades oscuras de las cuevas. ¿Eran simples decoraciones, registros de eventos, parte de rituales chamánicos, intentos de invocar el éxito en la caza? No lo sabemos con certeza, pero su existencia misma nos dice que estos humanos tenían una capacidad para el pensamiento simbólico, para la representación del mundo, para la expresión artística. El acto de crear esta arte, quizás al calor de la hoguera en la cueva, rodeados por el grupo, era una actividad que añadía una capa de complejidad a su existencia. También fabricaban objetos que no tenían una función puramente práctica: cuentas de conchas, huesos o marfil, colgantes, estatuillas como las famosas Venus paleolíticas. Estos objetos sugieren un sentido estético, un deseo de adorno personal o grupal, y quizás también tenían significados simbólicos o rituales. La música, aunque no nos ha llegado en forma de sonido, pudo haber existido. Se han encontrado flautas hechas de hueso o marfil en yacimientos paleolíticos. Imaginen el sonido de una flauta primitiva resonando en el interior de una cueva o bajo el vasto cielo estrellado, añadiendo una dimensión auditiva a su mundo. Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta central: ¿qué hacían todo el día? La respuesta es que estaban increíblemente ocupados. Desde el momento en que el sol asomaba por el horizonte helado o cubierto de bosques, la jornada comenzaba. Había que reavivar el fuego si se había apagado, salir a buscar agua en un arroyo o manantial cercano, partir en grupos para cazar o recolectar. Los cazadores pasaban horas, a veces días, rastreando presas, acechando o esperando pacientemente una oportunidad. Los recolectores cubrían grandes distancias, agachándose, cavando, trepando. De vuelta en el campamento, el trabajo continuaba. Desollar y trocear un animal cazado, una tarea comunal que requería las afiladas herramientas de piedra. Procesar las plantas recolectadas. Reparar y fabricar herramientas y armas desgastadas. Coser o reparar vestimentas y refugios con agujas de hueso y tendones. Recolectar combustible para el fuego. Cuidar a los niños. Enseñarles las habilidades esenciales para la supervivencia. Cómo identificar plantas, cómo rastrear animales, cómo tallar piedra, cómo comportarse dentro del grupo. Incluso el descanso no era una simple inactividad. Era tiempo para el aseo mutuo, para el fortalecimiento de lazos sociales a través del contacto físico y la conversación. Era tiempo para la narración de historias, la transmisión de mitos y tradiciones orales. Era tiempo para la enseñanza formal e informal de los jóvenes por parte de los adultos y ancianos. Era tiempo para el juego, una actividad crucial para el desarrollo de habilidades físicas y sociales en los niños, y quizás también para la relajación y el esparcimiento de los adultos. Su día a día estaba dictado por los ritmos de la naturaleza, la salida y puesta del sol, los ciclos de la luna, los cambios de estación, los movimientos de los animales, la floración y fructificación de las plantas. Estaban en sintonía constante con su entorno, leyendo sus señales, anticipando sus caprichos.
no vivían en la naturaleza, eran parte intrínseca de ella. Su supervivencia dependía de esa conexión profunda y de su capacidad para explotar los recursos de forma inteligente y probablemente sostenible, dado su nomadismo y baja densidad de población. El problema central que enfrentaban, el desafío existencial que moldeaba cada una de sus actividades, era la pura y simple supervivencia en un ecosistema implacable. Cada día era un test de su ingenio, su resiliencia y su capacidad de cooperación. No tenían la seguridad de un suministro constante de alimentos, la protección de edificios permanentes, ni la ayuda de la tecnología moderna. Dependían enteramente de su habilidad para interactuar directamente con el mundo natural, para encontrar o crear todo lo que necesitaban con sus propias manos y mentes. La vida paleolítica no era idílica ni romántica, era dura, brutal en ocasiones, y la muerte estaba siempre cerca. Pero tampoco era la existencia aburrida y simplista que la imagen popular sugiere. Era una vida rica en desafíos, en aprendizaje constante, en interacción social profunda y en una conexión visceral con la tierra. Estaban sentando las bases de todo lo que vendría después, desarrollando las capacidades cognitivas, sociales y tecnológicas que eventualmente permitirían a nuestra especie expandirse y transformar el planeta de maneras sin precedentes. Este primer vistazo a su mundo, a las actividades que llenaban sus días y noches, nos revela no a cavernícolas primitivos, sino a seres humanos plenos, enfrentando los retos de su tiempo con una combinación formidable de inteligencia, habilidad y espíritu colaborativo. Su jornada era un tapiz tejido con los hilos de la caza, la recolección, la fabricación de herramientas, la construcción de refugios, el dominio del fuego, la vida social y sí, también los primeros destellos del arte y el simbolismo. Era una vida de movimiento, de adaptación y de una lucha incesante pero a menudo exitosa contra las fuerzas primigenias de la naturaleza. Y este es solo el comienzo de su historia. La jornada continuará, enfrentando nuevos desafíos y explorando nuevas fronteras, tanto geográficas como en la propia evolución de la mente humana. La lucha diaria por la existencia, la constante búsqueda de alimento y refugio, la fabricación de herramientas, todo esto anclaba a nuestros ancestros en el aquí y el ahora, pero la vida paleolítica rara vez permitía el sedentarismo prolongado. Impulsados por la necesidad, por la fluctuación de los recursos o por una curiosidad innata, eran por definición nómadas. Su existencia era una jornada perpetua, un desplazamiento constante a través de paisajes inmensos y a menudo desconocidos. Este movimiento era la segunda gran constante de su vida, después de la necesidad de comer, la migración. ¿Qué ponía en marcha a un grupo? Las razones eran múltiples, dictadas por los ritmos implacables de la naturaleza. Quizás la manada de renos o bisontes que seguían se había movido a pastos más lejanos con el cambio de estación. Quizás las bayas y tubérculos de una región se habían agotado o aún no estaban maduros. Un cambio drástico en el clima, una sequía que secaba un manantial vital o una nevada temprana que hacía insostenible un campamento. O quizás simplemente la necesidad de encontrar mejores materias primas para sus herramientas, como un afloramiento de sílex de alta calidad situado a días de camino. Cada movimiento era una empresa cargada de riesgo y esfuerzo. No eran paseos recreativos, era una procesión con todo lo que poseían: herramientas, pieles, quizás unos pocos objetos personales o simbólicos y, crucialmente, los niños y los ancianos. Las distancias recorridas podían ser considerables, a veces decenas o incluso cientos de kilómetros a lo largo de una temporada o un año. El ritmo lo dictaba el miembro más lento, a menudo una mujer con un bebé a cuestas o un anciano achacoso. La marcha era una actividad en sí misma, una parte integral de su jornada. Imagina la escena. El grupo se prepara al amanecer, desmantelan los paravientos o las chozas temporales, envuelven sus escasas pertenencias en pieles. Los más fuertes cargan con las herramientas más pesadas o los trozos de carne secada. Los niños, a menudo a pie, aprendiendo desde muy pronto la resistencia de la marcha. El líder del grupo, o quizás el explorador más experimentado, guía el camino basándose en un conocimiento profundo del terreno, de los puntos de referencia naturales, de la dirección del sol o las estrellas. No había mapas, solo la memoria colectiva y la observación aguda del entorno. El camino mismo estaba plagado de obstáculos, ríos que debían ser vadeados o cruzados de forma
precaria, terrenos difíciles, rocosos, boscosos o pantanosos que ralentizaban el avance. Las inclemencias del tiempo podían sorprenderlos en pleno trayecto, sin el refugio de una cueva o un campamento establecido. Una tormenta de nieve que cegaba los caminos, una lluvia torrencial que convertía los senderos en barrizales, un calor sofocante en una llanura abierta. Cada uno de estos elementos ponía a prueba su resistencia física y mental. Pero la migración no era solo una huida de recursos menguantes, era también una exploración. Cada nuevo valle, cada nueva cadena montañosa cruzada, cada nueva costa alcanzada, representaba un territorio desconocido, lleno de potenciales recursos, pero también de peligros imprevistos. ¿Qué animales habitaban allí? ¿Qué plantas comestibles crecían? ¿Había fuentes de agua fiables? ¿Y qué otros grupos, humanos o de otras especies de homininos, podrían estar utilizando ese mismo territorio? Esta exploración constante agudizó sus sentidos y su inteligencia. Desarrollaron una capacidad asombrosa para leer el paisaje, el tipo de vegetación que indicaba la proximidad del agua, las sutiles variaciones en el terreno que revelaban el rastro de un animal, la presencia de determinadas aves que podían guiarles hacia una fuente de alimento o la dirección del humo que indicaba la presencia de un hogar o de otros seres. La memoria espacial era crucial. Debían recordar rutas, la ubicación de buenos campamentos, los lugares peligrosos y los refugios seguros a lo largo de vastas áreas. Mientras se movían, las tareas diarias continuaban. La búsqueda de alimento no se detenía. Si cazaban durante la migración, la presa debía ser procesada rápidamente para ser transportada o consumida antes de continuar. La recolección se realizaba sobre la marcha, aprovechando lo que se encontraba en el camino. Al final del día, agotados, debían buscar o improvisar un refugio temporal antes de que cayera la noche, reavivar el fuego si era posible y montar guardia contra los depredadores. Los depredadores, ya una amenaza en los campamentos establecidos, se volvían aún más peligrosos durante la migración. Al moverse por nuevos territorios, invadían el dominio de leones, lobos, osos y otros carnívoros. Un encuentro inesperado en un paso estrecho o un ataque nocturno a un campamento improvisado eran riesgos constantes. Debían estar vigilantes en todo momento, confiando en su aguda percepción, en su número y en sus armas para defenderse. La coordinación del grupo era vital. En caso de ataque, todos debían reaccionar como una unidad para proteger a los más vulnerables. Un rugido en la oscuridad, unos ojos brillantes reflejando la luz de la luna, el olor almizclado de un gran felino. Estos eran recordatorios constantes de que eran parte de la cadena alimentaria, no sus amos. Más allá de los grandes carnívoros, otros obstáculos naturales se presentaban. Las enfermedades y las lesiones eran aún más críticas, lejos de la relativa seguridad de un campamento base. Una torcedura de tobillo, una fiebre, una herida infectada podían dejar a un individuo y potencialmente a todo el grupo en una situación desesperada en medio de la nada. No había opciones para dejar atrás a los débiles sin comprometer la supervivencia de estos. La cohesión del grupo significaba que todos debían ayudarse mutuamente a seguir adelante. El conocimiento de plantas medicinales, aunque rudimentario para nuestros estándares, probablemente jugó un papel, transmitido a través de la tradición oral y la experiencia. Las curaciones se basaban en vendajes improvisados con fibras vegetales, en la limpieza de heridas con agua y sobre todo en la resistencia inherente del cuerpo y el apoyo del grupo. La necesidad de enfrentar y superar estos obstáculos impulsó la innovación. Las herramientas debían ser más versátiles, más fáciles de fabricar sobre la marcha o más duraderas para resistir el viaje. Esto llevó a la mejora de las técnicas de talla lítica, a la selección más cuidadosa de la materia prima, quizás al desarrollo de métodos para reparar herramientas rotas en lugar de simplemente desecharlas. La fabricación de fuego, ya una habilidad crucial, se volvía vital en diferentes condiciones ambientales. Aprender a encender fuego rápidamente en un ambiente húmedo o ventoso requería maestría y adaptabilidad. La construcción de refugios temporales se volvió más sofisticada. En lugar de depender siempre de cuevas, desarrollaron la capacidad de erigir estructuras funcionales y relativamente protectoras con los materiales disponibles en cada lugar: ramas, hojas grandes, hierba, pieles de animales e incluso huesos. Las chozas cónicas o semiesféricas, ancladas con piedras o tierra, proporcionaban protección contra el viento y la lluvia. Estos campamentos de paso, aunque no tan ricos arqueológicamente como las cuevas, eran una parte esencial de su vida nómada, demostrando una capacidad de adaptación arquitectónica a diversos entornos. El conocimiento
conocimiento transmitido de generación en generación no se limitaba a las rutas de migración o las ubicaciones de recursos. Incluía el saber cómo reaccionar ante una crecida repentina de un río, cómo encontrar refugio durante una tormenta de granizo inesperada, cómo identificar señales tempranas de un cambio climático peligroso. Las historias contadas alrededor del fuego nocturno no eran solo entretenimiento, eran lecciones de supervivencia, mapas mentales de territorios lejanos, advertencias sobre peligros pasados. Pero quizás el obstáculo más complejo y cargado de tensión que podían encontrar en sus jornadas era el encuentro con otros grupos, no solo con otros Homo sapiens, sino potencialmente con otras especies de homininos que coexistieron con ellos durante un tiempo considerable, como los neandertales en Europa y partes de Asia, o los denisovanos en otras regiones de Asia. El mundo del Pleistoceno no estaba poblado por una única forma de humanidad, sino por un mosaico de especies, cada una con sus propias adaptaciones y territorios. ¿Cómo eran estos encuentros? La arqueología y la genética sugieren una interacción compleja que no se limitaba a la simple evitación o el conflicto. Hubo periodos de coexistencia, de posible intercambio cultural o tecnológico, evidenciado en la similitud de algunas herramientas o adornos, e incluso de hibridación, como lo demuestra el hecho de que los humanos modernos no africanos portan pequeñas cantidades de ADN neandertal y denisovano. Sin embargo, en un mundo de recursos limitados, la competencia era una realidad ineludible. Dos grupos o dos especies de homininos que llegaban al mismo valle rico en caza o al mismo afloramiento de sílex de alta calidad al mismo tiempo, enfrentaban una confrontación potencial. No sabemos si hubo guerras organizadas en el sentido moderno, pero es muy probable que existieran tensiones, escaramuzas por el control de recursos e incluso violencia letal entre grupos rivales, fueran de la misma especie o no. Los restos óseos a veces muestran evidencias de trauma que podrían interpretarse como resultado de violencia interpersonal o intergrupal. Imagina la tensión de un encuentro así. Un grupo de Homo sapiens, en su viaje, siguiendo un valle fluvial, detecta señales de presencia reciente, huellas que no son suyas, el olor persistente del humo de una hoguera que se ha apagado. La vigilancia aumenta, se mueven con más cautela, las armas preparadas. De repente, en un recodo del río, ven a otro grupo. Sus rasgos son ligeramente diferentes, quizás su constitución más robusta, si fueran neandertales. Sus herramientas tienen un estilo distinto. La distancia se acorta, silencio. Ambos grupos se detienen, evaluándose mutuamente. ¿Compartirán el territorio? ¿Competirán por la caza? ¿O verán al otro como una amenaza existencial? La confrontación principal en la vida paleolítica no siempre era un solo evento cataclísmico, sino una serie de pruebas críticas, amplificadas por el nomadismo y la imprevisibilidad del entorno. Podía ser la necesidad de derribar a un mamut para asegurar la comida para el invierno, un desafío que combinaba estrategia, fuerza, cooperación y un peligro extremo. Podía ser la desesperada búsqueda de agua durante una sequía prolongada, una carrera contra el tiempo y el agotamiento. O podía ser ese encuentro tenso con un grupo rival, la evaluación silenciosa que podía desembocar en retirada, coexistencia cautelosa o un choque violento. Consideremos la caza mayor como una de estas confrontaciones recurrentes, una prueba de fuego que amalgamaba muchas de sus habilidades. No todas las cazas eran exitosas, y fallar al derribar una presa grande significaba hambre, pero intentar cazarla implicaba riesgos altísimos. Un bisonte herido podía embestir, un mamut pisar, un oso atacar. La estrategia era crucial. No se trataba solo de lanzar lanzas, se trataba de dirigir al animal, de aprovechar el terreno, acantilados, pantanos, de usar el conocimiento de su comportamiento, rutas de escape, puntos débiles. Imagina la preparación para una gran cacería. Se elige la presa, quizás un gran ciervo o un uro. Se rastrea, se observa su comportamiento, sus movimientos, se elabora un plan. ¿Quién se acercará por dónde? ¿Quién esperará en la emboscada? ¿Cómo se comunicarán? La tensión crece a medida que se aproximan. El acecho silencioso, cada nervio alerta. El momento del ataque, una carga coordinada. El lanzamiento de lanzas con la máxima fuerza y precisión. El caos de la lucha. La presa reaccionando con furia. Los cazadores esquivando cuernos y pezuñas. El sonido de los golpes. Los gritos de advertencia. Un cazador cae herido. Otro debe arriesgarse para distraer al
animal. Es una batalla de voluntades, de fuerza contra inteligencia. El éxito no estaba garantizado. Muchos regresaban con las manos vacías, heridos o peor, no regresaban en absoluto. La pérdida de un miembro del grupo era una tragedia que debilitaba a la comunidad no solo emocionalmente, sino también físicamente, reduciendo la fuerza laboral y el acervo de conocimiento. Otro tipo de confrontación intensa podía ser la lucha contra los elementos en su forma más extrema. Una glaciación se extendía o una ola de frío polar bajaba del norte. Las fuentes de alimento habituales desaparecían bajo la nieve o el hielo. La necesidad de mantener el fuego se volvía una obsesión día y noche. La búsqueda de combustible en un paisaje congelado era agotadora y peligrosa. Los refugios, incluso los construidos con habilidad, ofrecían una protección limitada contra temperaturas extremas y vientos helados. El grupo se acurrucaba junto al fuego, compartiendo el calor corporal, racionando la comida escasa. La mortalidad aumentaba. Solo los más resistentes, los más ingeniosos para encontrar recursos alternativos o para migrar a zonas menos afectadas, lograban sobrevivir. Esta era una confrontación con las fuerzas primordiales del planeta, una prueba de resistencia y adaptabilidad a escala monumental. En medio de estos desafíos, la vida social dentro del grupo se volvía aún más crítica. La cooperación no era una opción, era una necesidad. Compartir el éxito de una casa, cuidar al enfermo o herido, defenderse juntos, todo ello reforzaba los lazos. Las tensiones internas podían surgir, alimentadas por el estrés, el hambre o la competencia por parejas, pero la supervivencia del grupo dependía de la capacidad de resolver o mitigar estos conflictos. Los líderes, elegidos quizás por su habilidad en la casa, su sabiduría o su capacidad para resolver disputas, jugaban un papel crucial en mantener la cohesión. El desarrollo del pensamiento simbólico y el arte, que vimos nacer en el acto primo, continuaba evolucionando, quizás influenciado por estas mismas luchas. Las pinturas rupestres podrían haber servido no solo como expresión artística, sino también como una forma de cohesión social, de rituales propiciatorios para la casa o de transmisión de mitos fundacionales que daban sentido a su existencia precaria. Los objetos decorativos podían haber tenido un significado social, marcando estatus o afiliación grupal. La música y la danza, si existieron, habrían sido formas de expresión comunal, quizás para celebrar un éxito, lamentar una pérdida o invocar ayuda espiritual en tiempos difíciles. La vida paleolítica, lejos de ser monótona, era un tapiz de actividades entrelazadas, dictadas por la implacable necesidad de supervivencia y la constante interacción con un entorno dinámico y peligroso. Sus días estaban llenos de la marcha, la búsqueda, la persecución, la fabricación, la reparación, la defensa y la interacción social. Cada actividad era una respuesta directa a los desafíos de su mundo. El nomadismo añadió una capa de complejidad, exigiendo adaptación continua y enfrentándolos a nuevos obstáculos geográficos, climáticos y biológicos. Las confrontaciones, ya fueran con una presa poderosa, un depredador formidable, un clima extremo o un grupo rival, no eran eventos aislados, sino picos de intensidad en una existencia ya de por sí desafiante. Estas pruebas no solo ponían a prueba su fuerza y habilidad, sino también su inteligencia, su capacidad de planificar y su habilidad para cooperar bajo una presión inmensa. Cada superación de un obstáculo, cada éxito en una casa peligrosa, cada migración completada con éxito, fortalecía al grupo y refinaba sus estrategias y tecnologías. Su jornada diaria, que comenzó con la simple búsqueda de alimento y refugio, se había transformado, a través de la necesidad de movimiento y el encuentro con la adversidad, en una saga de exploración, adaptación y enfrentamiento. Estaban constantemente aprendiendo, evolucionando, encontrando nuevas formas de interactuar con su mundo y con otros en él. Esta capacidad para enfrentar y superar obstáculos, para innovar bajo presión y mantener la cohesión social frente al peligro, fue lo que les permitió no solo sobrevivir en un mundo hostil, sino también expandirse, explorar nuevos continentes y eventualmente convertirse en la única especie humana que perdura. Las consecuencias de estas confrontaciones, los resultados de estas luchas épicas, moldearían el futuro de nuestra especie y el legado que dejarían en la historia profunda de la humanidad. La supervivencia en el Paleolítico no era un estado de ser, sino una lucha constante, una danza perpetua con las fuerzas primigenias de la naturaleza y los desafíos impuestos por un mundo
mundo en flujo perpetuo. Los actos de caza, recolección, fabricación de herramientas y nomadismo, que llenaban sus días con una urgencia implacable, culminaban en momentos de confrontación: la batalla contra la presa esquiva, el escape de un depredador nocturno, la resistencia ante una tormenta helada o el tenso encuentro con otro grupo. Pero estas confrontaciones no eran el final, eran crisoles que forjaban el futuro, puntos de inflexión cuyas consecuencias resonarían a través de vastos milenios, dando forma no solo a los individuos y grupos que los vivieron, sino a la trayectoria completa de la especie humana. Las consecuencias inmediatas de estas luchas eran claras y brutales: éxito o fracaso, vida o muerte, abundancia o hambruna. Una caza exitosa significaba alimento, calor del fuego, pieles para abrigarse, huesos para herramientas y un respiro temporal en la búsqueda incansable. Significaba la supervivencia de los débiles y los jóvenes, la continuidad del grupo. Un fracaso, por otro lado, podía llevar al hambre, a la debilidad, a una mayor vulnerabilidad ante enfermedades y depredadores. La pérdida de un individuo en una caza peligrosa o en un encuentro violento dejaba un vacío no solo emocional, sino práctico: una boca menos que alimentar, sí, pero también menos manos para trabajar, menos mentes para planificar, una reducción en el conocimiento colectivo del grupo. Cada cicatriz en un cuerpo, cada relato de un escape por poco, cada invierno superado contra todo pronóstico, eran testimonios vivientes de las duras lecciones aprendidas en el campo de batalla del Pleistoceno. Pero las consecuencias de esta existencia, forjada en la adversidad diaria, se extendían mucho más allá de la supervivencia inmediata. A lo largo de cientos de miles de años, esta presión selectiva implacable actuó como un potente catalizador evolutivo. Aquellos individuos y grupos que eran más ingeniosos en la fabricación de herramientas, más cooperativos en la caza, más adaptables al cambio climático, más capaces de comunicarse de manera efectiva, tenían una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Este proceso constante de prueba y error, de refinamiento de habilidades a través de la experiencia acumulada de generaciones, no solo mejoró sus técnicas, también moldeó el hardware mismo de la mente humana. La necesidad de planificar una caza compleja, de recordar vastos territorios durante las migraciones, de entender el comportamiento intrincado de múltiples especies animales y vegetales, de comunicarse eficazmente con un grupo para coordinar acciones. Todo ello requería una capacidad cognitiva cada vez mayor. El cerebro humano, que ya había comenzado a expandirse antes del Pleistoceno, continuó su desarrollo durante esta era. La capacidad de pensamiento abstracto, la resolución de problemas, la memoria a largo plazo, la inteligencia social, estas facultades, esenciales para la vida paleolítica, se vieron potenciadas. La talla lítica, por ejemplo, no era una actividad mecánica, requería una comprensión tridimensional de la roca, la capacidad de prever cómo se desprenderían las lascas con cada golpe, una habilidad manual fina y precisa. Transmitir esta habilidad a los jóvenes exigía un lenguaje complejo y la capacidad de enseñar y aprender por imitación y explicación. Cada herramienta perfeccionada, cada estrategia de caza refinada, cada nueva ruta migratoria explorada eran manifestaciones concretas de esta creciente sofisticación cognitiva. La tecnología paleolítica, que en el acto primero presentamos en sus formas básicas, experimentó una evolución asombrosa a lo largo de los milenios. No se quedaron estancados en las hachas de mano bifaciales. Desarrollaron una diversidad de herramientas especializadas para tareas específicas: raspadores finos para el tratamiento de pieles, buriles para trabajar hueso y asta, perforadores para crear agujeros. Surgieron las técnicas de talla laminar, que permitían obtener muchas hojas afiladas y estandarizadas de un solo núcleo de piedra, un uso mucho más eficiente de la materia prima. Y, crucialmente, desarrollaron las herramientas compuestas, mangos de madera o asta a los que se ataban puntas de piedra para crear lanzas más efectivas y, eventualmente, arpones con puntas desprendibles o herramientas con mangos que reducían el impacto en las manos. La invención del atlátl, o propulsor de lanzas, fue una revolución tecnológica que apareció en el Paleolítico Superior. Este simple palo con un gancho en un extremo actuaba como una extensión del brazo, permitiendo lanzar lanzas con mucha mayor
mayor velocidad, fuerza y precisión que un lanzamiento manual. Esto aumentaba drásticamente el alcance y la letalidad de la caza, reduciendo al mismo tiempo el riesgo para el cazador al permitirle mantenerse a mayor distancia de la presa peligrosa. La aparición de los arcos y flechas, aunque quizás posterior al Paleolítico Medio en su uso generalizado, siguió esta línea de innovaciones en el armamento de proyectil, transformando aún más la dinámica de la caza y la defensa. También desarrollaron herramientas para la pesca, como arpones y quizás redes rudimentarias o trampas. La fabricación de cuerdas, usando fibras vegetales o tendones animales, abrió un mundo de posibilidades: trampas, redes, atar, transportar. El conocimiento de su entorno se tradujo directamente en la creación de herramientas y técnicas que les permitían explotar los recursos de manera más eficiente y segura. Pero quizás la consecuencia más monumental de su estilo de vida nómada y adaptable fue la resolución definitiva del problema de la ocupación global, la expansión de Homo sapiens por todo el planeta. Las confrontaciones y los desafíos del nomadismo no solo les enseñaron a sobrevivir en un nicho particular, les enseñaron a adaptarse a cualquier nicho. Desde las sabanas africanas donde surgieron, se aventuraron en los desiertos de Arabia, las vastas estepas de Asia, los bosques fríos de Europa, las junglas tropicales del sudeste asiático. Cada nuevo entorno presentaba un conjunto único de desafíos: diferentes animales para cazar, diferentes plantas para recolectar, diferentes climas a los que adaptarse, diferentes materiales para construir refugios y herramientas. Y en cada lugar encontraron formas de prosperar, aplicando y adaptando las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su larga historia. La expansión no fue un simple paseo, fue una saga de exploración y adaptación continua, impulsada por la necesidad de seguir recursos migratorios, la presión demográfica o simplemente la curiosidad inherente que parece distinguir a nuestra especie. Cruzaron barreras geográficas formidables, llegaron a Australia hace al menos 65.000 años, una hazaña que solo pudo lograrse mediante alguna forma de navegación marítima, cruzando estrechos de mar, posiblemente utilizando balsas simples pero efectivas. Esto refuta la idea de que los cavernícolas eran incapaces de pensamiento complejo o tecnología sofisticada. La construcción de embarcaciones, por rudimentarias que fueran, y la navegación a través del mar abierto requieren planificación, cooperación y un conocimiento del entorno, corrientes, vientos, observación de aves marinas. Miles de años después, a medida que la última edad de hielo alcanzaba su apogeo y los niveles del mar descendían, se abrió un puente terrestre a través del estrecho de Bering, conectando Asia con América del Norte. Siguiendo las manadas de mamíferos o buscando nuevos territorios, los Homo sapiens cruzaron hacia el continente americano, un vasto y desconocido reino que ofrecía un sinfín de nuevos desafíos y oportunidades. Desde las frías tundras del norte, migraron hacia el sur, adaptándose a una asombrosa diversidad de ecosistemas: bosques boreales, vastas praderas, desiertos áridos, selvas densas, altas montañas y finalmente los extremos de América del Sur. Cada etapa de esta migración global exigió una adaptación constante: desarrollar nuevas técnicas de caza para animales desconocidos, identificar plantas comestibles y medicinales en una nueva flora, encontrar o crear refugios adecuados para climas extremos y transmitir todo este nuevo conocimiento a las siguientes generaciones. La historia del Paleolítico es en gran medida la historia de la colonización humana del planeta, lograda a través de la resiliencia, la adaptabilidad y la increíble capacidad de innovación. Un capítulo crucial en las consecuencias de la expansión global fue el encuentro y eventual destino de las otras especies de homininos que compartieron el planeta con Homo sapiens durante gran parte del Pleistoceno. En Europa y Asia coexistieron durante miles de años con los neandertales, una especie robusta, bien adaptada a los climas fríos, con su propia cultura material y quizás formas de pensamiento simbólico. En otras partes de Asia se encontraron con los denisovanos, de quienes sabemos menos por los restos fósiles, pero cuya existencia es clara a través de la evidencia genética. ¿Cómo fueron estas interacciones? La confrontación principal con otros homininos no fue necesariamente una guerra total y planificada. Pudo haber sido una competencia más sutil y prolongada por los mismos recursos: territorios de caza, yacimientos de sílex de calidad, refugios en cuevas. Pudo haber habido escaramuzas violentas y territorialidad, pero también evidencia sugiere que hubo periodos de coexistencia pacífica e incluso intercambio cultural y, como revelan nuestros genomas, apareamiento e hibridación. Homo sapiens no se limitó a matar a los neandertales
y denisovanos. En cierto sentido los absorbimos y una pequeña parte de su legado genético vive en nosotros hoy, influyendo en cosas tan diversas como nuestro sistema inmunológico o la adaptación a la altitud. La desaparición de las otras especies de homininos hace unos 40.000 a 30.000 años, dejando a Homo sapiens como la única especie humana, es una de las consecuencias más significativas del Paleolítico. Las razones exactas de su extinción son un tema de debate continuo. Fueron superados por Homo sapiens en la competencia por recursos debido a una mayor eficiencia tecnológica, mejores redes sociales o una capacidad de adaptación más rápida. Fueron víctimas de cambios climáticos a los que Homo sapiens, con su mayor flexibilidad, pudo responder mejor. Una combinación de factores. Sea cual sea la causa precisa, la supervivencia de Homo sapiens y la extinción de los demás marcó un punto de inflexión. Nuestra especie, forjada en las exigencias del Paleolítico, se convirtió en la única heredera del planeta, con un camino evolutivo sin competencia directa de otros parientes cercanos. Paralelamente a la evolución tecnológica y la expansión geográfica, el Paleolítico fue testigo de un florecimiento cultural y simbólico que define lo que entendemos por ser humano. Las actividades diarias de supervivencia crearon el espacio y la necesidad para el desarrollo de la mente simbólica. La capacidad de planificar una casa compleja, por ejemplo, requiere la capacidad de crear modelos mentales de la realidad, de imaginar escenarios futuros y de comunicarse sobre cosas que no están presentes de forma inmediata. Esta misma capacidad es la base del lenguaje complejo, del arte y del pensamiento ritual. El arte rupestre del Paleolítico superior, hace unos 40.000 años en adelante, es un testimonio elocuente de esta explosión cultural. Las pinturas y grabados en cuevas como Lascaux, Altamira o Chauvet no eran simples imágenes, eran representaciones poderosas, llenas de movimiento y vida, que requerían habilidad técnica, conocimiento de los pigmentos y una intención clara. ¿Qué significaban? Siguen siendo un misterio, pero nos hablan de mentes capaces de simbolizar, de expresar ideas abstractas, de contar historias visuales. Podrían haber sido parte de rituales de caza, invocaciones espirituales, registros de eventos importantes o expresiones de mitos y creencias. El acto de crear este arte, a menudo en las profundidades oscuras de las cuevas, lejos de la luz del día, sugiere que estos lugares tenían un significado especial, quizás relacionado con lo sagrado o lo espiritual. Más allá del arte rupestre, el Paleolítico nos ha dejado una rica evidencia de pensamiento simbólico en forma de objetos personales, cuentas perforadas hechas de conchas, dientes o marfil, colgantes, estatuillas finamente talladas de animales o figuras humanas, como la Venus de Willendorf. Estos objetos no tenían una función práctica evidente, eran adornos, amuletos, representaciones simbólicas. Sugieren un sentido de identidad personal y grupal, un deseo de embellecerse y quizás creencias relacionadas con la fertilidad, la buena fortuna o la identidad social. La presencia de flautas de hueso o marfil indica que la música pudo haber sido una parte importante de su vida, quizás acompañando rituales, danzas o simplemente como una forma de expresión y cohesión social. Las prácticas funerarias también nos hablan de una creciente complejidad en el pensamiento. Los enterramientos intencionales, a veces con el cuerpo colocado en posiciones específicas o acompañado de ofrendas, herramientas, adornos, ocre rojo, sugieren que estos humanos contemplaban la muerte y quizás creían en una vida después de ella. No eran simples actos de desechar un cuerpo, eran rituales que expresaban dolor, respeto y quizás la esperanza de una continuidad. Estos enterramientos nos proporcionan una ventana conmovedora a su mundo emocional y espiritual. Todas estas actividades culturales y simbólicas, que a primera vista podrían parecer ajenas a la dura lucha por la supervivencia, en realidad estaban profundamente entrelazadas con ella. El lenguaje, el arte, el ritual, la música, las prácticas funerarias, todo ello contribuía a la cohesión del grupo, a la transmisión del conocimiento, a la resolución de conflictos internos, a dar sentido a una existencia precaria y a fortalecer la identidad colectiva frente a un mundo desafiante. No eran lujos, eran componentes esenciales del kit de supervivencia humano en el Paleolítico. El legado del Paleolítico para la humanidad es inmenso y fundamental. Durante este vasto período, que representa más del 95% de la historia de Homo sapiens, se forjaron las bases de lo que somos. Nuestro cerebro moderno, con su capacidad única
química para el lenguaje, el pensamiento simbólico, la creatividad y la inteligencia social, es un producto directo de las presiones selectivas y las oportunidades que ofreció este estilo de vida. Las habilidades cognitivas, la resiliencia física y mental, la capacidad de cooperación a gran escala, la curiosidad insaciable que nos impulsa a explorar y adaptarnos, la necesidad de expresión artística y simbólica. Todos estos rasgos distintivos de la humanidad moderna tienen sus raíces profundas en el Paleolítico. La vida nómada de cazadores-recolectores no solo fue una forma de subsistencia, fue la escuela que nos enseñó a ser humanos. Nos enseñó a leer el paisaje con una agudeza sensorial que hoy apenas podemos comprender. Nos enseñó la interconexión de todos los seres vivos en un ecosistema. Nos enseñó el valor incalculable de la cooperación, la importancia de compartir, la sabiduría de los ancianos, el potencial de los jóvenes. Nos enseñó a enfrentar el peligro con coraje y a encontrar belleza incluso en los entornos más duros. Aunque la vasta mayoría de la humanidad moderna ya no vive como cazadores-recolectores, los instintos, las capacidades y las necesidades forjadas durante el Paleolítico todavía residen en nosotros. Nuestra tendencia a formar grupos sociales, nuestra fascinación por las historias, nuestro aprecio por la naturaleza, aunque a menudo desde la distancia, nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas tecnologías y entornos, nuestra persistente búsqueda de significado más allá de la mera subsistencia. Todo ello resuena con la experiencia de nuestros ancestros paleolíticos. La resolución del Paleolítico, en cierto sentido, no fue un final abrupto, sino una transición. Hacia el final de la era, el clima global comenzó a calentarse y estabilizarse con el fin de la última edad de hielo. Este cambio, junto con el crecimiento demográfico y una comprensión cada vez más profunda de las plantas y animales, sentó las bases para la siguiente gran transformación: el Neolítico y el advenimiento de la agricultura. La domesticación de plantas y animales, el sedentarismo, el desarrollo de aldeas y ciudades, el surgimiento de la civilización tal como la conocemos, todo esto fue posible gracias a las habilidades, el conocimiento y las capacidades cognitivas desarrolladas a lo largo del Paleolítico. Los cavernícolas no solo sobrevivieron a su era, sentaron las bases para la nuestra. Volviendo a la pregunta original, ¿qué hacían realmente los cavernícolas todo el día? La respuesta, desplegada a través de la inmensidad del tiempo geológico y la complejidad de su existencia, es que hacían todo lo necesario para sobrevivir, prosperar y, en el proceso, convertirse en nosotros. Cazaban, recolectaban, caminaban, fabricaban, construían, mantenían el fuego, socializaban, enseñaban, aprendían, exploraban, se adaptaban, innovaban, creaban arte y ritual y enfrentaban innumerables peligros con ingenio y cooperación. Su jornada no era simple, era una epopeya diaria, tejida con los hilos de la necesidad, el peligro, la comunidad y la incipiente creatividad humana. El legado del Paleolítico no está encerrado en cuevas o museos, está en cada uno de nosotros, está en la estructura de nuestro cerebro, en nuestra capacidad para el lenguaje y el pensamiento abstracto, en nuestra necesidad de conexión social, en nuestra resiliencia innata. La próxima vez que miremos una herramienta de piedra en un museo o admiremos las pinturas de una cueva antigua o simplemente sintamos la llamada de la naturaleza, recordemos que estamos contemplando y sintiendo los ecos de una forma de vida que durante casi 2 millones de años moldeó profundamente lo que significa ser humano. La historia de lo que los cavernícolas hacían todo el día es, en esencia, la historia de cómo nos convertimos en la especie que somos hoy, los habitantes más adaptables, creativos y, en última instancia, los únicos supervivientes del linaje humano en el vasto y dramático escenario del planeta Tierra. Su jornada terminó hace miles de años, pero su legado perdura, una base silenciosa pero poderosa sobre la que se ha construido toda la historia posterior de la humanidad. Fueron los primeros ingenieros, los primeros artistas, los primeros exploradores, los primeros narradores. Su vida diaria era el motor de esta transformación, una constante interacción entre el ser humano y el mundo salvaje que no solo aseguró su existencia, sino que sembró las semillas de la civilización misma. Y al comprender la profundidad y complejidad de sus días, comenzamos a comprender mejor la profundidad y complejidad de los nuestros.